Déjeme, le pido al equipo que nos grabe para saludar a otro de nuestros generales, al decirlo así, en esta lucha en contra de la injusticia, en contra de la desinformación, en contra de la desigualdad, pero sobre todo en contra de la impunidad. Saludo con mucho gusto al corresponsal de guerra, conocido periodista Jaime Hernández, aquí en Sin Censura. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. Don Antonio, dígame, aquí estoy listo para lo que usted me diga. Pues, ¿qué te parece que hablamos de lo que el presidente López Obrador le responde hasta cierto punto, tanto al multimillonario Elon Musk como al expresidente Donald Trump, en medio de una lluvia de declaraciones muy, muy nefastas en contra de México? Y bueno, en el momento en el que el presidente incluso lee la carta que le envía a su amigo Donald Trump, en la que trata de explicarle que pues efectivamente no tiene ningún sentido ni cerrar la frontera, ni satanizar a los inmigrantes, en el ánimo de que pues él entiende que se trata de una bravata electoral meramente, pero que está confundiendo mucho a sus votantes. ¿Qué opinas de esto, Jaime? Yo creo que el mensaje y la carta, mejor, las explicaciones pedidas por el presidente de México a Donald Trump tienen mucho sentido y además puede decirse que yo diría que esta carta es en un 70%, diría yo, para consumo interno, y en un 30% para el propio Donald Trump, a que él considera su amigo. Digo que es un 70% para consumo interno, porque es evidente que la decisión de Elon Musk de suspender momentáneamente sus inversiones en Nuevo León tiene que ver precisamente con estas campañas que han lanzado desde la oposición para decir que a México ya no llegan las inversiones, cosa que no es cierto. ¿Desde cuándo específicamente ha habido una campaña contra el gobernador de Nueva León, Samuel García, acusándolo de ser incapaz de retener una inversión como la de Tesla? Entonces yo creo que un 70% es para dejar las cosas en claro a nivel interno, a nivel doméstico, y un 30% sí para aclararle primero a Donald Trump que él sigue siendo, me refiero a Andrés Manuel, sigue siendo presidente de México, porque a Donald Trump también se le van las cabras al monte, y en ese evento al que hace alusión el presidente, Donald Trump creyó que ya no era presidente de México Andrés Manuel. Donald Trump siempre se ha referido a Andrés Manuel como una persona, dice, es un tipo muy agradable, muy decente, el presidente de México, pero yo quiero decir que esta situación no puede seguir así, y esto tiene que ver mucho con la plataforma política de Donald Trump, que se basa sobre todo en masivas deportaciones, en el famoso blindaje de la frontera, pero también en lo que es esta batalla, esta guerra que está como telón de fondo contra China por las inversiones de China en México y otras partes del mundo. Entonces, lo que hay aquí para Donald Trump, hay mucho en juego, se está jugando prácticamente la reelección, el retorno a la Casa Blanca, y las cosas se antojan ahora cada vez más complicadas una vez que Joe Biden decidió descabalgarse voluntariamente, bueno, no ni tan voluntariamente, obligado por las circunstancias y las presiones, se ve obligado a abandonar la carrera para cederle el paso a Kamala Harris, que ha demostrado ser una candidata muy competitiva, más competitiva de lo que muchos esperaban. En el curso de los últimos días ha conseguido reunir más de 250 millones de dólares, una cosa que es increíblemente, no tiene precedentes la velocidad con que esta mujer ha recaudado fondos. Es un magneto para recaudar fondos. Y ya sabemos que en Estados Unidos, sin recursos, sin fondos, es muy difícil ganar unas elecciones. Así es que yo creo que Kamala Harris está demostrando ser muy competitiva y además es una mujer que ya tiene medido a Donald Trump. Ya le ha acusado de ser un predador, ya le ha acusado de ser un abusador sexual, un defraudador, así es que lo tiene muy medido, sabe por dónde atacarlo. Y entonces yo creo que va a ser muy interesante la forma en que Donald Trump se maneje frente a Kamala Harris.
La gente está, me refiero a la base demócrata, está cada vez más entusiasta con esta mujer. Yo no sé hasta qué punto realmente esto vaya a sentenciar el resultado de las elecciones en noviembre próximo. Yo no sé si el entusiasmo que se ve, sobre todo a través de los medios de comunicación, es un espejismo o realmente está cundiendo en territorio real, sobre todo entre la base electoral de los jóvenes e independientes que han condenado abiertamente la política de Joe Biden y los demócratas por el genocidio que de alguna manera ha permitido de Israel en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. Precisamente hoy, Toño, ya hay una manifestación multitudinaria en las calles de Washington. En estos momentos hay una manifestación grandísima en las inmediaciones del Capitolio de miles de jóvenes, de miembros de la comunidad palestina, perdón, de miembros de la comunidad, por ejemplo, aquí los que tenemos en la imagen, son de la comunidad judía que han dicho una y otra vez, no en mi nombre, no queremos que asesinen en nuestro nombre. Se han reunido todos ellos para protestar contra la presencia de Benjamín Netanyahu, que va a lanzar su discurso. Va a ser la cuarta ocasión que Benjamín Netanyahu comparezca, una distinción que no la veía Winston Churchill, el primer ministro británico, era el único ministro foráneo que había tenido ese honor de dirigirse al Congreso, al Pleno del Congreso por cuarta ocasión. Ahora lo hará Benjamín Netanyahu, pero a diferencia de Winston Churchill, Benjamín Netanyahu se enfrenta a un Congreso estadounidense dividido. Hay una veintena, quizá más, de legisladores demócratas que han dicho que no van a acudir al mensaje de Netanyahu, entre ellos Nancy Pelosi, que es una muy influyente voz entre los demócratas, no van a acudir a este evento protagonizado por Netanyahu. Se espera que Netanyahu lance un mensaje de unidad, que diga que lo que haga Israel es en beneficio también de Estados Unidos por la amenaza terrorista, patatín, patatá, pero en Estados Unidos ya no se la creen. Ya todo el mundo sabe que si Israel ha mantenido esta guerra en Gaza y Cisjordania es por la propia supervivencia política de Bibi Netanyahu. Por esa razón hay miles de manifestantes por los casi ya 40,000 muertos entre civiles, casi 20,000 niños. La sociedad estadounidense ya no aguanta más este espectáculo cotidiano del genocidio, de una masacre continua, de la destrucción de Gaza y Cisjordania, que es evidentemente un genocidio en directo que llega a las pantallas a través de las redes sociales y que millones de estadounidenses están contemplando. Así es que tenemos, fíjate, se da la paradoja de que tienes a un presidente como Joe Biden, que ha hecho de lado el interés personal para seguir apostando para una segunda candidatura presidencial. He dicho, prefiero retirarme yo y que Kamala Harris lo haga por el bien del partido y de la base demócrata y por el bien de la nación. Y tenemos de otro lado a Bibi Netanyahu, que por razones muy personales no quiere terminar con la guerra que está causando tanto daño a la imagen de Israel y a la imagen de Estados Unidos y sobre todo a las posibilidades a la reelección. Bueno, ya se los causó a Joe Biden. Lo que ha pasado en Gaza y Cisjordania sepultó las posibilidades de Joe Biden a la reelección. Aparte, claro, está su salud tan precaria. Pero esto te demuestra, te lo platico todo esto para que vean el contexto en el cual se está produciendo esta carrera a la presidencia. Precisamente Kamala Harris, que es muy hábil, no va a estar tampoco en el acto donde va a estar Bibi Netanyahu. Ella dice que es posible que lo vea, pero no va a asistir, no va a estar presente en el evento. Se sabe que Donald Trump va a recibir a Bibi Netanyahu en su residencia de Mar-a-Lago, pero no quieren, los demócratas quieren estar lo más lejos posible de Bibi Netanyahu porque saben que es un elemento tóxico. Y ahora mismo lo que necesita Kamala Harris es de la unidad de la base de todo el partido. Lo está consiguiendo, ya consiguió el número de delegados de cara a la convención
en noviembre, perdón, en agosto próximo en la ciudad de Chicago, ya ha conseguido más de la mitad de los delegados, es decir, ya aseguró esa nominación y todo parece indicar que se va a producir un cierre de filas. No creo que nadie se atreva a desafiar la nominación de Kamala Harris de aquí al mes de agosto y pues eso es lo que está ocurriendo, está sorprendiendo, francamente, está sorprendiendo gratamente. Algunos dicen que no recordaban el nivel de entusiasmo que se está viendo en los actos de campaña de Kamala Harris desde que Barack Obama fue candidato a la presidencia. Cuando Barack Obama realmente se lanzó a la candidatura presidencial, realmente fue formidable, formidable la forma en que ciudadanos independientes, incluso republicanos, decidieron apostar por Barack Obama, la presidencia de Barack Obama, y tal parece ser que la misma suerte está corriendo Kamala Harris. Kamala Harris está sobre todo galvanizando y energizando la base electoral de las mujeres que están muy entusiasmadas por tener por primera vez a una mujer presidente en la Casa Blanca. Y por eso mismo Kamala Harris, que no es tonta, es una formidable estratega, ha colocado la defensa de los derechos reproductivos de la mujer a la cabeza de sus exigencias, de su plataforma política, y también ha advertido contra la famosa Agenda 2025 de la que hemos hablado, Toño, y que básicamente pretende que Estados Unidos sea un país cada vez más teocrático, un país cada vez más bajo el control de las grandes entidades corporativas que tienen comprado prácticamente al Congreso y al aparato de justicia. Eso es lo que se ha propuesto Kamala Harris, ir en contra de esta Agenda 2025 por la que han batallado los conservadores desde la Suprema Corte y desde los grandes poderes corporativos que son grandes aliados del Pentágono. No, y sabes qué, que se está buscando lo que se plantea por parte de los manifestantes desde ayer por la tarde. Muchos de ellos son judíos estadounidenses que, como bien dices, exigen que no se cometa este genocidio en su nombre. Es que se detenga a Benjamín Netanyahu. Hay que recordar que la Corte Penal Internacional solicitó una orden de arresto en contra de este genocida, de este criminal de guerra, de este sujeto que ya está acusado formalmente de crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad. Solicitó su orden de arresto junto con otros miembros de su gabinete, por lo cual esto pues entra en contraposición al ánimo que constantemente quiere plantear Estados Unidos. Estados Unidos una y otra vez se ha pues autodenominado el policía del mundo, el guardador de la justicia, de la verdad a nivel mundial. Bueno, pues este es el momento para que Estados Unidos demuestre que efectivamente está para guardar la justicia, está para establecer ese Estado de Derecho del que hablábamos y detenga a un sujeto como Benjamín Netanyahu. Ya sabemos la respuesta, querido Jaime, querido público consentidor. Hay un sistema llamado AIPAC de cabilderos que, pues bueno, pertenecen al Estado de Israel y que financian la gran mayoría de las campañas políticas de los congresistas en estos momentos en Estados Unidos, tanto representantes, representantes como senadores del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Esa es la realidad. Vamos, son políticos vendidos y vendidos con una situación que es completamente legal, que es el cabildeo acá en los Estados Unidos. Estos son los sujetos que en estos momentos, porque ya llegó ahí al piso del Senado de los Estados Unidos, en estos momentos aplauden absolutamente a alguien como Benjamín Netanyahu, pero efectivamente, como menciona el buen Jaime, hay cierto descontento dentro de la élite política. Uno que otro congresista, uno que otro senador se opone al pues discurso que dará el genocida Benjamín Netanyahu ahí en el Congreso de los Estados Unidos, mientras que, insisto, la mayoría del resto, mientras el resto, que es la gran mayoría, le aplaudirán. También quiero rápidamente, para pasar al siguiente tema, mencionarle que las protestas han estado gruesísimas en contra de Benjamín Netanyahu. Ayer se reporta que además consiguieron entrar al Hotel Watergate, ya sabe, este legendario hotel que hasta, bueno, pues aparece en las historias de Nixon,
consiguieron entrar al Hotel Watergate los manifestantes y que en una de las salas en las que iban a empezar a hacer pues la dinámica para que tuviera este discurso ahí en el Congreso de los Estados Unidos, soltaron una serie de gusanos, grillos, langostas, una serie de insectos y de porquerías ahí para, pues vamos a expresar el repudio ante este sujeto y que consiguieron sonar todas las alarmas de fuego que hay en ese hotel, ¿no? O varias, ¿no? Varias de las alarmas, consiguiendo que hubiera una disrupción absoluta en ese hotel. De hecho, consiguen que Benjamín Netanyahu se ha trasladado a otro hotel, se desconoce cuál, porque pues no lo dejaban dormir al pobrecito. Yo lo que creo, Jaime, querido público consentidor, que no deben de ser los manifestantes ni las alarmas de fuego las que no deberían dejar dormir a Benjamín Netanyahu, sino las almas de los niños que ha asesinado, su gobierno, sus órdenes, las situaciones tan horribles que ha cometido. Y bueno, pues por supuesto que aquí en Sin Censura nos sumamos a ese clamor a la paz, ese clamor a un cese al fuego, a un fin ya de ese genocidio, y le mandamos toda nuestra solidaridad a los manifestantes que hoy están exigiendo pacíficamente que de ninguna forma dejen este crimen impune y que detengan a Benjamín Netanyahu ahí en Washington, D.C. Pero bueno, mencionaba el querido Jaime Hernández la situación de los Estados Unidos en cuanto a Kamala Harris. Le voy a pedir al equipo que nos grabe, porque, querido Jaime, ayer salió por la tarde una encuesta de la agencia Reuters con Ipsos. Ya sabes, Reuters es una agencia de información, pero Ipsos es una casa demoscópica acá en los Estados Unidos, que también tiene mucha participación en México y que también se ha equivocado, hay que decirlo con todas sus letras. Pero le quería decir yo a usted que efectivamente se da a conocer que a partir de que el presidente Biden decide declinar ante la carrera presidencial y dejar a su vicepresidenta como la señalada, pues vamos, la candidata virtual del Partido Demócrata, comienza a llegar todo este apoyo por parte de los delegados demócratas, como bien lo mencionaba Jaime, comienza a llegar todo este apoyo en donativos. En menos de 24 horas obtuvo más de 81 millones de dólares y ahora se habla que hasta ahorita van como 224 millones de dólares, rompiendo récords históricos. Y además, bueno, pues se plantea que estaría en estos momentos ganando por 2 puntos porcentuales Kamala Harris al presidente Trump. Dan a conocer que marca en estos momentos el 44% de las preferencias de los votantes acá en Estados Unidos, frente a un 42% de Donald Trump. Bueno, el resto obviamente de indecisos, pero esto ya es algo. ¿Qué opinas, querido Jaime? Pues mira, efectivamente nosotros nos llamó la atención poderosamente esta encuesta de Reuters Ipsos, que hablaba del grado de competitividad con la que llega Kamala Harris a la contienda. Pero hay que entender, como tú bien has dicho, es muy difícil realmente confiarse en las encuestas en Estados Unidos. Yo creo que las encuestas en Estados Unidos, a diferencia de México, tienen un carácter más volátil, son mucho más volátiles que las que se producen en México. En México las encuestas suelen ser más creíbles, menos volátiles, pero la mayoría de los expertos en demoscopia explican que este alza de Kamala Harris en las encuestas se debe al factor que se conoce, que se conoce en Estados Unidos como la luna de miel, ven como un producto nuevo. Entonces, esto está llamando mucho la atención y sobre todo porque está recibiendo una cobertura de los medios impresionante por razones obvias. La cuota de pantalla que está recibiendo Kamala Harris en estos momentos no la había visto Kamala en los últimos 4 años. De hecho, todo el mundo decía que tenían escondida a Kamala Harris, ¿no? Pero, claro, a raíz de que se convierte en la sucesora impectore de Joe Biden, pues todos los medios de comunicación la han colocado en el escaparate con mucha difusión y esto ha aumentado, por eso se le llama el efecto luna de miel. Vamos a ver hasta qué punto, y además hay que tener en cuenta,
la imagen de Donald Trump está muy competitiva a raíz del atentado que sufrió y que también lo catapultó en las encuestas. Pero estos efectos, la luna de miel de Kamala Harris y el atentado contra Donald Trump, van a hacer que las aguas retornen a su nivel y entonces a partir, yo calculo, qué sé yo, de un mes o quizá, vamos a empezar a ver cómo, porque para ese entonces yo calculo que por el mes de septiembre, octubre, las encuestas van a estar más supeditadas a las preocupaciones de los ciudadanos en el terreno económico, todos los temas que están ahí, por ejemplo, la inflación que se ha empezado a disparar, el crimen en algunas ciudades, la frontera, que es el caballo de batalla de los republicanos, los costos tan elevados de la renta y de la compra de casas, y además las dos guerras que tienen abierta Estados Unidos y que ha atizado con fondos, más de 100 mil millones de dólares, la guerra en Ucrania y la guerra, el genocidio de Israel en Gaza y Cisjordania. Todos estos elementos a la larga son los que realmente van a mandar principalmente la inflación, la economía y la frontera, porque Donald Trump precisamente va a seguir apostando por la fuerza, se le va a seguir yendo a Donald Trump por el tema de la frontera, por muchas cartas que le mande el presidente, porque, y además yo creo que el presidente sabe, y lo dijo hoy esta mañanera, que Donald Trump va a seguir insistiendo con ese caballo de Troya de la frontera, porque sabe que le reditúa muchísimos votos, muchos. Y además, esta versión de que realmente va a sellar, pues es de locura porque, como bien señaló el presidente, México es ya el primer socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Pero ya sabemos que esto va a ser aprovechado por Donald Trump, pero también por los adversarios de la Cuarta Transformación aquí en México. En muchos sentidos, la oposición en México, que es bien chaquetera, muy chaquetera, se ha convertido en compañero de viaje de Donald Trump. ¿Quién lo diría, no? Y van a tratar de explotar las mismas reclamos publicitarios de Donald Trump para decirle al presidente de México, ya ve la frontera, ya ve, estamos expulsando a millones de inmigrantes, cuando hoy las cifras demuestran que el volumen de inmigrantes que están cruzando la frontera, de todas las nacionalidades, ha descendido drásticamente. Pero eso no le importa a Donald Trump. Donald Trump va a seguir insistiendo, porque ese es su caballo de batalla, en la seguridad fronteriza. Y vamos a ver hasta qué punto Kamala Harris es capaz de neutralizar a Donald Trump. Yo sospecho que va a ser muy interesante este duelo, quizá el duelo más interesante de los últimos tiempos en Estados Unidos, porque estamos ante un hombre como Donald Trump, que es blanco, conservador, misoginio, machista, frente a una mujer que es vista como miembro representante de la comunidad afroestadounidense, es mujer. Ya sabemos que más de la mitad del electorado en Estados Unidos es mujer y muchas de ellas sueñan con tener ya una mujer. No lo consiguieron con Hillary Clinton porque Hillary Clinton no estaba, digamos, no encajaba en el perfil ideal, porque Hillary Clinton siempre fue vista como una miembro del establishment. Kamala Harris es distinta. No estoy diciendo que Kamala Harris sea un ángel, porque Kamala Harris ha representado a la administración Biden, que ha cometido terribles errores. Kamala Harris, por ejemplo, era la responsable en buena medida del tema de la migración, pero sobre todo la política de Estados Unidos frente a México y América Latina, no presionó lo suficiente para que Estados Unidos, la administración Biden, apostara por mayor inversión en Centroamérica. O sea, no es del todo perfecta, no es un ángel Kamala Harris, pero representa una opción muy interesante y va a añadir unos ingredientes fascinantes, fascinantes a esta contienda presidencial, que vamos a ver en qué resulta en noviembre próximo, querido Toño. Pues vamos a ver en qué resulta todo esto, en qué va a terminar todo esto. La verdad es que es más que preocupante y a la vez sí, emocionante. Yo quiero decirle a usted que esta es la temporada que más me gusta a mí como periodista, la temporada electoral. Y muy pocas veces, sí pasan obviamente, pero muy pocas veces se tienen elecciones tanto en México como en Estados Unidos el mismo año, por lo que ya se imaginará lo muy emocionados que Jaime y su servidor andamos, ¿no? Así que de eso estaremos muy pendientes, querido Jaime.
Mientras tanto, te pido por favor que nos compartas tus redes sociales, además de agradecerte, y que nos hables de, bueno, pues qué van a andar haciendo por ahí en No Apto para Cínicos. Pues sí, vamos a seguir abordando el tema precisamente de este reclamo del presidente a su amigo Donald Trump. Ayer mismo, desde ayer mismo abordamos esta cruzada que ha lanzado el señor Ricardo Salinas Pliego contra Vicente Serrano, la gente de Sin Censura, contra Álvaro Delgado y otros youtubers. Y desde mi punto de vista, hemos revisado la demanda y francamente yo le encuentro, es una demanda muy rebuscada, y además se basa en supuestos un tanto inexplicables, ¿no? Porque esta mañana, cuando le preguntaron a Claudia Sheinbaum sobre este asunto, ella decía que a ella le interesaría ver muy bien de qué se trata, porque esta es una especie de galimatías legal. Y si vamos a ver de qué se trata, porque lo que me llama mucho la atención es que el señor Salinas Pliego haya echado mano, haya preferido irse a Estados Unidos a presentar esta denuncia. ¿Y por qué no lo hizo en México? Claro, el juez que le ha concedido esta primera movimiento a Salinas Pliego dice que lo hace porque quiere saber hasta qué punto si puede ser, si se pueden revelar los datos que dice en la resolución de agentes anónimos, cuando ya sabemos que nadie es anónimo, nadie ha actuado detrás de un pasamontañas, no. Aquí los nombres, Álvaro Delgado y todos los mundos actuamos a cara descubierta. Pero dice el juez que lo que quiere Ricardo Salinas Pliego es enterarse de quiénes son esas personas anónimas que están tratando de dañar la imagen de sus industrias, de su empresa, Banco Azteca, todas estas, ¿no? De Electra, ¿no? Y hay incluso la respuesta del juez es muy cuidadosa a la hora de, porque tiene muchos ángulos, Toño, es fascinante. Tú sabes que uno de los temas más importantes en Estados Unidos es el de la primera enmienda de la Constitución. ¿Qué es la primera enmienda de la Constitución? Es la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad religiosa. Por tanto, dice el juez que a sabiendas de que X y Meta van a alegar eso, que no pueden dar a conocer porque están ante un tema de libertad de expresión, dice el juez que, bueno, sí, sabemos que este es obstáculo de libertad de expresión, pero queremos saber quiénes son estas entidades anónimas, insiste en este tema. Pero por eso yo creo que no va a llegar a buen puerto y lo que quieren es darle rostro a estas personas anónimas para presentarse ante una corte de México, ante un juez de México para acusarlas. Pero ¿para qué dar tantas vueltas? ¿Por qué no el señor Salinas Pliego presenta su queja aquí en México? Porque aquí no hay anónimos, todo el mundo ha dado la cara, cosa que no hace y da la vuelta, se va hasta Estados Unidos, sus abogados trabajan en una muy enrevesada demanda que el juez da muchas vueltas para explicar que se entiende que la libertad de expresión está primero, pero que hay entidades anónimas que están tratando de perjudicar. Qué maricón el señor Ricardo Salinas Pliego, repito, qué mariconazo. No, aquí no hay entidades anónimas, señor, aquí todo mundo damos la cara, así es que ya deje de andar dando tanta vuelta, de tratar de meter puñaladas por la espalda, ya mejor pague sus impuestos. Y esto más o menos dijimos ayer, querido Antonio, y vamos a seguir dándole al tema. Así es que los esperamos a todos ustedes en punto de las 14 horas aquí en No Apto para Cínicos, y nos pueden seguir a través de las redes sociales en @Jaime Journo. Un placer, como siempre, estar contigo, querido Antonio. No, y yo quiero aclarar rápidamente que a lo que se refiere Jaime es al sentido de cobardía de esa expresión. ¿Verdad, Jaime? No es ninguna situación ahí en cuanto a pues planteamientos que hemos arrastrado en México, pero bueno, esto en definitiva, ¿no? Qué bueno que lo aclaras, qué bueno que lo aclaras. Sí, sí, ¿no? no Pero vaya a ser.
Y totalmente, pues vamos, en agradecimiento del queridísimo Jaime Hernández ante su solidaridad, se lo digo yo desde el principio, ¿no? Él también es uno de nuestros pilares de aquí en Sin Censura, uno de estos, nuestros generales al frente de los ejércitos de la verdad y la justicia, que están buscando contrarrestar, pues, esa infame denuncia, demanda que emite el multimillonario y barbaján de Ricardo Salinas Pliego aquí en los Estados Unidos, y qué bueno que lo explica así Jaime, ¿no? Cómo es que no tiene ni pies ni cabeza. No, yo también ayer en el análisis que hacíamos en nuestra junta post-mortem Sin Censura con Vicente Serrano, eh, revisando obviamente todos los datos jurídicos y cómo es que, cómo se maneja precisamente el terrorismo financiero, lo hemos dicho una y otra vez, pocas veces se puede atentar, aunque se acuse de terrorismo financiero, se puede atentar contra la libertad de expresión en este país. Pues no me queda más que agradecerte infinitamente, querido Jaime, mandarte un abrazo, nuestro cariño, reconocimiento y agradecimiento por tu solidaridad y por tus comentarios tan importantes aquí en Sin Censura. Muchas gracias, Venga, Jaime. hasta otra. Ahí lo tiene usted al queridísimo corresponsal de guerra, legendario periodista Jaime Hernández aquí en Sin Censura.